Hola, amigo o amiga, soy el Dr. Santos. Bienvenido, bienvenida una vez más a tu canal. Últimamente, de lo que estamos hablando y lo que estamos escuchando es que se va a vacunar a los niños entre 5 y 12 años. Es una forma, según dicen los expertos, de parar esta pandemia. Obviamente, esto necesita el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, que parece ser que ya está dado. La vacuna de los niños de los 5 a 11 años está, por supuesto, cada vez más cerca. Son la inmensa mayoría del único grupo de población para el que no había un fármaco frente a la COVID-19. No había un fármaco autorizado. Ahora, por supuesto, la pelota está en el tejado de los países, que tienen que decidir qué van a hacer, si vacunar o no, que deben decidir a este respecto. Digamos que la vacunación pediátrica abre un debate científico y sobre todo un debate ético, sobre todo en escenarios donde la incidencia de esta COVID-19 es baja. Es necesario vacunar a los niños donde la incidencia de la COVID es baja. En España, por ejemplo, estamos preparados para comenzar a vacunar. Y en el resto de los países desarrollados, pues parece que también. Porque la tendencia es esa, vacunar a los niños entre los 5 y los 12 años. Y aquí se nos pueden plantear un montón de preguntas. ¿Cuál es la vacuna que se va a emplear? Pues, contestando a esto, la única que de momento han autorizado las agencias es la que ha desarrollado Pfizer, es Biotech. La primera obtuvo resultados favorables en los ensayos clínicos que se han llevado a cabo al respecto. Sin embargo, la Agencia Europea del Medicamento está ya evaluando el uso pediátrico de otra vacuna que se llama Spikevax, que es la vacuna de Moderna, es decir, que tendríamos dos vacunas, la de Pfizer y la de Moderna. Hemos dicho que esto lo ha autorizado la Agencia Europea del Medicamento basado en una serie de ensayos que se han hecho, lógicamente. ¿Cuáles fueron los resultados de estos ensayos? ¿Qué nos dijeron estos ensayos? Pues estos ensayos, en definitiva, nos vienen a decir que la eficacia está en línea con lo descrito para otros grupos de edad. Es decir, que la eficacia sería más o menos la misma que la vacuna que se está empleando para otros grupos de edad, para adultos. Y que además tiene un perfil de seguridad muy alto. Los datos aportados por las compañías farmacéuticas y algunos expertos apuntan a que tienen una eficacia vacunal muy próxima al 90%, entre el 90 y el 91% para prevenir la infección sintomática. Lógicamente, la aplicación de esta vacuna, como todas las vacunas, va a causar efectos secundarios que son en general leves y moderados. Dolor en el lugar donde te pongan la inyección, cansancio, dolor de cabeza, cefalea, dolores musculares, mialgia y en general malestar general que va a desaparecer a los pocos días. Otra pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿se va a poner la misma dosis a los niños que a los adultos? ¿Qué dosis se va a administrar? Pues no. Para los niños y niñas más pequeñas, el suero contiene 10 microgramos. ¿Qué quiere decir esto? Que es 1/3 de la dosis que se usa para el resto de grupos de edad, para los adultos, que es de 30 microgramos. ¿Por qué se ha decidido así? Porque la respuesta inmune observada es equiparable entre los distintos grupos de edad y esto lo explica muy bien el coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría,
el doctor Francisco Álvarez, que hace escasos días emitió un posicionamiento favorable a la vacunación pediátrica. Esto lo dice la Sociedad Española de Pediatría, que es favorable a que se vacune a los niños. Al igual que con la vacuna de los adultos, deberán administrarse 2 dosis con una separación entre una y otra de 3 semanas. Si seguimos avanzando y vemos lo que está ocurriendo, habría que preguntarse, ¿hay prisas porque esto se haga ya? ¿Hay países en los que ya se está vacunando? Pues sí, decíamos antes que en España estamos preparados, que en el resto de Europa también, pero por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, en Israel, han comenzado a vacunar a los niños menores de 12 años con la vacuna de Pfizer. Chile, que fue el país pionero en la vacunación pediátrica, hace semanas que comenzó la administración del fármaco chino Sinovac. Nos vamos a preguntar, ¿cuándo llegará la vacuna a España? Pues va a llegar después de que la ponencia de vacunas emita una recomendación, que ya lo ha hecho, y que la Comisión de Salud Pública dé el visto bueno. En esta Comisión de Salud Pública están representadas las comunidades autónomas, que ya lo ha hecho también, y que posteriormente el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde también están las comunidades autónomas y el Ministerio, pues dé el visto bueno, que ya lo ha hecho también, que lo hizo ayer. Por lo tanto, España recibirá las primeras dosis de esta vacuna probablemente en la segunda quincena de diciembre, donde se empezará a vacunar a los niños entre 5 y 12 años. Se dice que se va a vacunar en las escuelas, como tradicionalmente se ha hecho en atención primaria, donde los médicos de familia y los enfermeros de familia íbamos a la escuela y vacunábamos allí a los niños, por ejemplo, de las distintas vacunas. Todo esto abre un debate importante. ¿Y cuál es el debate? ¿Debemos vacunar o no debemos vacunar a este grupo de población? La cuestión es que a medida que la edad decrece, también son menores las posibilidades de enfermar gravemente de la COVID-19 y de fallecer. Es decir, cuanto más joven eres, menos probabilidades tienes de coger esta enfermedad de una forma grave y de fallecer. Los niños y niñas no sufren las consecuencias del coronavirus de igual manera que los adultos, por lo que el balance riesgo-beneficio, por supuesto, es diferente. Los efectos adversos de las vacunas son extremadamente infrecuentes, pero no nos olvidemos, no son cero. Tampoco son inexistentes las posibilidades de que los niños puedan sufrir una COVID severa, grave, incluso morir, pero esto es muy raro. Y aquí es donde, como os decía antes, está este debate. Por lo tanto, para evaluar la decisión, a esto hay que sumarle también el papel que juegan los niños en el control de la transmisión de la enfermedad. De acuerdo con el repaso que han hecho los pediatras de una decena de hospitales y redes de investigación españolas, que están publicados y podéis leerlos en la revista de la Asociación Española de Pediatría, los niños no son, a pesar de lo que se dice, no son grandes contagiadores de la COVID-19. Raramente los niños originan sucesos de supercontagio y parece ser que además son menos infecciosos que los adultos. Pero lo que estamos viendo, sin embargo, es que actualmente, en plena sexta ola, los menores de 12 años son los grupos de edad que lideran la incidencia de casos por 100.000 habitantes. Ahora mismo están en 324 años.
De ahí la dualidad. Si resulta que el mayor porcentaje de casos detectados son en grupos de edad entre 5 y 12 años, pues lógicamente vamos a vacunarlos, pero es que hay una dualidad, como os he dicho antes. Son los menos contagiosos, son los que menos problemas van a tener con la enfermedad, son los que si enferman en general va a ser una enfermedad leve, etcétera, etcétera, pero están en la cúspide de la incidencia, pero contagian menos. ¿Me estáis entendiendo lo que os quiero decir? Es decir, los criterios de vacunación hay que cogerlos un poquito con pinza. Y a todo esto, ¿qué piensan los expertos? Porque hay que preguntar a los expertos. La Sociedad Española de Pediatría ya ha publicado, ya os lo he dicho antes, un posicionamiento en el que recomiendan la vacuna. ¿Por qué? Porque el balance riesgo-beneficio es diferente que en los adultos, pero es claramente favorable. Hay varias razones en las que se apoya la Sociedad Española de Pediatría para decir esto. Primero, la vacuna ha sido autorizada. Necesitamos vacunar a toda la población, cuanto más mejor, para conseguir la ansiada inmunidad del rebaño y para, sobre todo, disminuir la circulación del virus y la aparición de nuevas variantes como la que recientemente ha aparecido, la Omicron, de la que he hablado en el vídeo anterior. Pero no nos olvidemos, los niños son los menos contagiosos, pero contagian. De ahí que la Sociedad Española de Pediatría se posicione en que si queremos conseguir esta inmunidad de rebaño, hay que vacunar a los niños. Además, la enfermedad es leve en los niños, pero los riesgos no son cero. Porque vamos a correr estos riesgos, dicen en la Sociedad Española de Pediatría, si tenemos un producto, en este caso las vacunas, que es seguro y eficaz. Es decir, ¿por qué vamos a permitir que un niño, que es raro, pero pueda enfermar gravemente de la COVID-19 y morir por ello, si tenemos un remedio que puede evitar esto? Es otro de los argumentos que esgrime la Sociedad Española de Pediatría. Por lo tanto, para la Asociación Española de Pediatría existe además otro motivo, la necesidad, y esto yo creo que es muy importante, de normalizar su vida escolar, porque el desarrollo del niño tiene una serie de fases y estamos viendo que con la pandemia ese desarrollo se ha cortado en muchas de sus fases. Y una de las fases muy importantes es cómo se relaciona el niño y las niñas en el colegio, en su actividad escolar. Por lo tanto, se tiene que normalizar. No podemos estar siempre con los niños separados en la escuela, con los niños con las mascarillas, con los niños que no se pueden juntar en las clases, etcétera, etcétera. Y esto lo esgrime la Sociedad Española de Pediatría. Hay que normalizar su vida escolar, que sigue sujeta, como os he dicho antes, a muchísimas restricciones. Es un paso que poco a poco hay que conseguir y mantener espacios educativos seguros que permitan la normalización de la escolarización y sus relaciones interpersonales para fomentar el bienestar psicoemocional de los niños. Un bienestar psicoemocional seguro. Este es otro de los argumentos que para mí probablemente sea el más importante para recomendar la vacunación en los niños, para normalizar su vida escolar, para normalizar ese bienestar psicoemocional de los niños. Esto es lo que dice la Sociedad Española de Pediatría, pero decía antes, preguntemos a los expertos. Pues sí, también hay expertos, también hay voces que se han manifestado a favor de esperar, de no correr. Es el caso, por ejemplo, de Federico Montalvo, que actualmente es el presidente del Comité de Bioética y uno de los autores de la Estrategia Nacional de Vacunación.
Este experto ha descartado que se pueda vacunar a los niños en beneficio de la colectividad, es decir, para conseguir esa inmunidad de rebaño que decíamos antes, dado que la enfermedad no les afecta especialmente. Puede que sea bueno vacunarles, pero no hay que tomar una decisión ya tal y como va la estrategia de vacunación. Es decir, las decisiones hay que tomarlas teniendo en cuenta cómo es la estrategia de vacunación de cada país, porcentaje de vacunación, cómo lo están haciendo, incidencia por 100.000 habitantes, etc. Aquí, por ejemplo, está prácticamente vacunado el 90% de la población diana, con pauta completa, con las 2 vacunas. Por lo tanto, el plantearse vacunar a los niños, pues hay que tomarlo con una relativa, digamos, incertidumbre. ¿Y qué dicen las autoridades? Ya sabemos qué dicen los expertos, qué dicen, cuál es el posicionamiento oficial de las autoridades. Pues a nivel europeo, este miércoles, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades emitió un documento técnico con algunas consideraciones. Entre otras, quiero recordar que destaca que para los niños y niñas con enfermedades previas la vacunación debería ser una prioridad. Yo eso lo veo lógico. Pero como el resto también son susceptibles de enfermar y hospitalizar, aunque de forma más leve que los adultos, este Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades destaca que no sería malo o que sería bueno considerar que se vacunaran, teniendo en cuenta, y vuelvo al principio, la situación epidemiológica de cada país. Cómo estamos vacunando, qué incidencia tenemos, qué porcentaje de vacunación tenemos, etc. Eso hay que tenerlo en cuenta antes de lanzarse a vacunar a todo el mundo. Otra pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿será clave para controlar la transmisión el vacunar a los niños entre los 5 y los 18 años? Hay expertos que opinan que si no vacunamos a los niños, nos va a costar muchísimo enderezar la curva, enderezar esta pandemia. Por lo tanto, que es necesario vacunar a los niños. En septiembre, no hace tanto, se creía que debía ser una opción muy particular, una opción de cada familia, no tanto una recomendación de salud pública a nivel masivo. Pero ahora, septiembre, octubre, noviembre, 2 meses después, es diferente. La incidencia crece continuamente, ininterrumpidamente, y los niños protagonizan nuevas infecciones. Lo he dicho antes, su incidencia es la mayor de todas. Y hay evidencias de que hay brotes en escuelas. Y vuelvo a lo anterior, habría que normalizar la vida escolar. Por tanto, este sería un criterio importante para vacunar a los niños. No un criterio de gravedad, sino de normalizar su vida escolar, su bienestar psicoemocional. Este pediatra y epidemiólogo apunta a que sigue siendo poco urgente vacunarles para protegerles, porque los niños en general no van a sufrir una enfermedad grave. Aunque volvemos al principio, si tenemos el remedio, ¿por qué vamos a permitir que hipotéticamente puedan sufrir esa enfermedad? Pero bien, no van a sufrir una enfermedad grave. Pero la causa cambia a nivel colectivo. Y más aún, ante el potencial riesgo de nuevas variantes que puedan ser mucho más infecciosas que las que tenemos ahora, digamos que no podemos confiar en que los niños son poco contagiadores, como hemos dicho antes, y que van a contagiar o a transmitir poco, porque ahora mismo la realidad nos está diciendo que los niños
lideran las nuevas infecciones, algo que no había pasado antes. Las lideran, son poco contagiosos, pero ahí están. Por lo tanto, hay expertos que dicen que por este motivo hay que vacunarlos. También los expertos se han referido a este aspecto y en su posicionamiento técnico aseguran que los datos indican que la vacunación de los niños podría reducir la transmisión en toda la población. Es decir, vacunamos a los niños y podríamos conseguir esa inmunidad de rebaño. Pero claro, yo vuelvo a un vídeo anterior que dije que esto de la inmunidad del rebaño es muy relativo. Yo no soy un experto en esto, cuidado. Pero que, aunque tú estés vacunado, puedes contagiarte. Y si puedes contagiarte, puedes transmitir la infección. ¿Qué quiere decir esto? Que las medidas de seguridad hay que seguir tomándolas. La ventaja de la vacuna es que si te infectas, la gravedad va a ser mucho menor. Vas a pasar una enfermedad o asintomática o leve. Pero la posibilidad de infectarte, aunque estés vacunado, va a seguir siendo la misma. Por tanto, será, como dicen, ¿variará y nos infectaremos menos? Pues no lo sé. ¿Podría reducir la transmisión en toda la población y conseguir la enfermedad de rebaño? O sea, la inmunidad de rebaño. No lo sé. Este impacto, sin embargo, será más débil, lógicamente, en países con dificultades para vacunar y más pronunciado en aquellos como España, que tiene, y probablemente sea el país de Europa, que tiene grandes niveles de aceptación en la vacuna. España tradicionalmente es un país vacunador, se vacuna mucha gente, muchísima. Y aquí yo me vuelvo a preguntar lo mismo. Todo esto va encaminado a atajar la pandemia cuanto antes, atajar las transmisiones cuanto antes, etcétera, etcétera. Y nos planteamos vacunar a los niños entre los 5 y 12 años. La Sociedad Española de Pediatría lo recomienda por todos los motivos que he dicho antes. Pero la variante última ha nacido en África, donde el 25% de la población estaba vacunada. La anterior, la Delta, la Omicron en África, la Delta en India, donde está vacunada el 30%. Es decir, nos planteamos en los países desarrollados vacunar a los niños para atajar esta pandemia cuanto antes, cuando está demostrado que son poco transmisores, que la enfermedad prácticamente no les afecta a ellos, aunque, insisto, si les afectara y tuvieran una enfermedad grave, sería muy grave no haberles vacunado, teniendo a nuestra disposición las vacunas, pero no nos planteamos o no se están tomando las estrategias necesarias para inmunizar a esa población susceptible de África, de la India, de países subdesarrollados, que además emigran a países desarrollados, donde la vacunación, el porcentaje de vacunación es bajísimo, del 25-30%, y ahí el virus está a sus anchas, como quiere. ¿Cómo vamos a acabar con esta pandemia? Vamos a vacunar a los niños de 5 a 12 años, y de 1 a 5 si es necesario. Pero señores, planteemos antes vacunar a esa población de países subdesarrollados, donde sus porcentajes son muy bajos y ahí el virus está campando a sus anchas. Mientras no hagamos esto, no vamos a terminar con esta pandemia. Es probable que a alguien no le interese, porque ahora hablamos de vacunar a los niños y hablamos de la tercera dosis para mantener la inmunidad y hablamos ya de unir la tercera dosis a la vacunación de la gripe. Y ya se habla también de que hay que vacunar todos los años igual que la gripe. ¿Beneficio para quién? ¿Vamos a acabar con la pandemia? ¿Hay intención de acabar con esta pandemia? ¿Qué pasa con estos países menos desarrollados donde la vacunación es tan baja? ¿O hay intereses económicos o intereses de otro tipo de control? Intereses de otro tipo de cambiar el orden, ya lo he dicho en otros vídeos, que hacen que sigamos este tipo de estrategias, pero no afrontemos otras más serias.
Lo dejo para la reflexión. Ahí queda. Lo que está claro es que hay una polémica encima de la mesa sobre la vacunación de los niños de 5 a 12 años. Que los pediatras recomiendan, que yo también puedo recomendar, porque sabéis que yo no soy un antivacunas en absoluto, pero hay que mirar más allá. Recomendaciones que, por supuesto, depende de la situación epidemiológica de cada país. Cómo se vacuna en cada país, cuál es el porcentaje de vacunación, cómo es su sistema sanitario, etcétera, etcétera, antes de plantearse de forma masiva vacunar a todos los niños. Pero por lo que yo estoy viendo, por lo que escucho en las noticias, en los diarios, es que esto no es así. Es que se va a vacunar de una forma masiva a todos los niños sin tener en cuenta la situación epidemiológica de cada país y sin tener en cuenta esas otras circunstancias de que hay poblaciones mucho más desfavorecidas, países mucho más en desarrollo que necesitan esa vacuna mucho más que los niños. Os dejo esta reflexión para que vosotros opinéis. Como siempre, gracias por vuestra atención. Si no estáis inscritos a mi canal, os ruego que lo hagáis. Dale a like si te ha gustado el vídeo. Hazme un comentario si lo estimas oportuno y como siempre, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Un saludo, amigos y amigas. Hasta luego.